Ya abordamos nuevamente el tema con el que iniciamos precisamente Mega Noticias Mundo, la tensión entre Venezuela y Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, señaló que hay un asedio que está enfrentando su país, pero que representa, dijo él, una oportunidad para fortalecer los planes de defensa nacional. Esto en medio de la tensión con Estados Unidos y en relación al despliegue de buques en el Mar Caribe cerca de las costas venezolanas para, según Estados Unidos, combatir el narcotráfico. Y para hablar sobre los escenarios, los caminos que se abren, estamos en contacto con Patricio Herrera, director del doctorado en Historia de la Universidad San Sebastián. Patricio, gracias por acompañarnos este día viernes acá en Mega Noticias Mundo. Buenas tardes, Maribel. Un gusto de estar con ustedes. Sí, y para entender un poco, porque esto ha crecido, ha seguido escalando en tensión entre Estados Unidos y Venezuela y al parecer, no sé, da la impresión, por eso me gustaría que tú me lo señalaras, que Nicolás Maduro se siente acorralado, ¿o no? Bueno, sin duda que lo que ha pasado en la última semana ha venido escalando, como bien lo decías tú, y obviamente hay ahí una situación expectante que se está desarrollando alrededor de las costas de Venezuela, y seguramente eso está generando una cierta inestabilidad desde el punto de vista de la gobernanza en Venezuela. Es claro que hay ciertos aspectos que uno tiene que tomar atención, como por ejemplo el haber incrementado el monto, ¿cierto?, de lo que significa esta amenaza que es Maduro, ¿cierto?, y que por lo tanto ha levantado en más de 50 millones o 50 millones de dólares, ¿cierto?, su captura internacional. Eso puede producir naturalmente divisiones dentro del grupo más cercano de Maduro. También, naturalmente, la oposición al interior de Venezuela y al exterior de Venezuela puede provocar una cierta sensación de que están mucho más cerca de lo que han estado en los últimos años de poder socavar el régimen, y obviamente entonces esta amenaza que se está produciendo alrededor de las costas de Venezuela produce estos efectos que podrían de alguna manera cambiar el rumbo de la política interna de Venezuela. Sí, yo te preguntaba específicamente si se sentía más acorralado en esta ocasión Nicolás Maduro, entendiendo, por ejemplo, palabras de Diosdado Cabello, que él dijo que hay que prepararse para lo peor. Quizás era un escenario que uno antes, o un relato que uno antes no escuchaba de los líderes de este régimen. Efectivamente, lo que va ocurriendo es que hay ahí una estrategia que ha usado el gobierno de Trump para poder en el fondo establecer al interior de, en este caso, Venezuela, una cierta sensación de que justamente el gobierno está en una situación de inestabilidad, que va a tener que recurrir justamente a este discurso colonialista, imperialista, y que naturalmente si eso con el correr de los días permite una organización de la oposición, permite una cierta condición de que nuestros países latinoamericanos tienen una postura frente a este proceso, mientras no sea un proceso efectivamente de invasión militar, mientras no sea un aspecto cierto que implique de alguna manera generar condiciones inclusive que podrían ser todo lo contrario, favorables para Maduro en términos de que una invasión podría provocar seguramente una cierta condición de estrategia, de apoyo inclusive al gobierno de Maduro, de ciertos gobiernos de la región o al interior del propio Venezuela, el que puedan sentir que hay que defender la soberanía, ¿cierto?, y la autodeterminación de los pueblos, en este caso de Venezuela, podría naturalmente tener un efecto contrario, pero hoy día está obviamente la condición muy distinta a lo que conocíamos 3, 4, 5 años atrás, donde Nicolás Maduro se sentía muy seguro, y prueba de ello es la última elección que tuvimos, que es una elección fraudulenta, pero que claramente, ¿cierto?, lo ha podido mantener en un año todavía, ¿cierto?, en el gobierno, pero esto claramente es una amenaza a su estabilidad política, y sobre todo las lealtades internas que él pueda tener se pueden ver fracturadas
y eso puede provocar naturalmente un alzamiento, puede provocar una relación con la oposición que antes no teníamos. O sea, claro, primero hay una recompensa que ha anunciado Estados Unidos, carteles pegados en la frontera entre Cúcuta y Venezuela, Cúcuta, lado de Colombia, por supuesto, y donde, claro, eso puede hacer quebrar estas lealtades y también la sensación de que se está acorralando ya más al régimen. Ahí entra el mejor me salvo y entrego, digamos, al líder o a los líderes. Exactamente. ¿A eso está apostando finalmente Estados Unidos? Yo creo que la política de alguna manera de llevar una flota, llevar un submarino, esta infantería anfibia, no da para efectivamente invadir a Venezuela. Se necesita una cantidad muy significativa de tropas para poder establecer una invasión. Tampoco creo que hoy día estén las condiciones para desarrollar una cierta condición de un golpe, desde el exterior militar. Hay una logística ahí que es demasiado, compleja. Ya. Sin embargo, el hecho de persuadir, en este caso, a través de esta cierta presión con estas embarcaciones, con este submarino, lo que sí puede generar es que al interior de Venezuela podrían haber voces que comenzaban, en este caso, a poder establecer una estrategia de dar por terminado el gobierno de Maduro. Creo que Maduro, de alguna manera, también ha establecido en los últimos días, de alguna manera, soterradamente, que él, si es un punto de conflicto, podría establecer algún tipo de negociación para poder salir del gobierno. Porque claramente no es una situación distinta, en este caso, quizás como lo que pasó hace 5 años atrás cuando fue la elección anterior y también hubo un intento, de amenazar al gobierno con una serie de embarcaciones también en la primera administración de Trump, pero ahora las condiciones han cambiado porque claramente el régimen está mucho más desgastado. Claramente hay una situación del narcotráfico que está protegida y que está de alguna manera, generando las condiciones para que ese narcotráfico se den en Venezuela y naturalmente hoy día hay mejores condiciones que lo que hubo años atrás para producir un socavamiento del régimen. Ahora, claro, tú dices este despliegue de los buques en el mar frente a las costas de Venezuela. ¿Es más marcar presencia y decir aquí estamos para lo que suceda? Cualquier cosa, digamos, que pueda suceder al interior de Venezuela, más que vamos a ir y vamos a invadir ese país? Yo creo que efectivamente es una situación de disuadir lo que significa una cierta condición favorable para el gobierno de Maduro. El gobierno de Maduro necesita, de alguna manera de la situación del negocio de la droga, porque obviamente es un gobierno que no tiene relaciones hoy día económicas con gran parte del mundo, es un gobierno que prácticamente está en bancarrota, y entonces naturalmente es difícil pensar en una invasión, porque obviamente hoy día es una logística que se necesita, como te decía anteriormente, muy importante. Se necesitarían por lo menos 150, 180 mil soldados, y todas las cifras nos dicen que en estas embarcaciones no tenemos más allá de 2.000 marines y en total unos 4.500 militares que están disponibles. O sea, son lo que pasa entonces es que eso es demasiado bajo como número, claro, para invadir. Sin embargo, sí genera una cierta expectativa en la oposición, obviamente venezolana. Implica que hay una población que está más disponible a entender que el gobierno está de alguna manera, en una situación de inestabilidad, de socavamiento, y eso puede producir fuerzas militares que estén más disponibles para poder generar, una situación política interna que favorezca, en este caso, la salida inclusive de Maduro anticipadamente de su gobierno y que salga de Venezuela. Eso te quería preguntar, ¿es plausible eso? Mucho se ha especulado, se ha hablado de que si esta tensión crece, si sigue atrincherando, digamos, la figura de Maduro, el dictador ahí del régimen venezolano, puede incluso que se escape a otro país. ¿Eso es posible, es plausible, digamos, ante este escenario que estamos viendo?
O sea, eso lo hemos visto en el continente en numerosas veces durante la historia del siglo XX, En por lo tanto no Argentina, sería, claro, no de sería la Rúa. novedoso, digamos. Exactamente. Lo importante en estos casos es ver qué tipo, de organización es la que puede permitir una salida a esta realidad de presión que está ejerciendo Estados Unidos. O sea, es claro y es evidente que estas embarcaciones no marcan un punto de inflexión desde el punto de vista de una invasión militar, pero claramente le pone una situación de presión, una situación de acorralamiento a el gobierno, porque de alguna manera lo que está haciendo esta flota es cortar lo que son los suministros, lo que son los intercambios de droga en el mundo del Caribe, y que por lo tanto puede eso generar que de alguna manera puertos cercanos a Venezuela, como puede ser el caso de Guyana, favorezcan la entrada de embarcaciones, en este caso de estas embarcaciones que están ahí en el Mar Caribe, y que eso sí pueda generar en el fondo una cierta condición de obstaculizar el tránsito de la droga. Y si eso es así, naturalmente el gobierno venezolano se vería muy perjudicado porque parte de sus ingresos están en el mundo de la droga. En los carteles que en el fondo funcionan hoy día, en Venezuela, son carteles que están protegidos por el Estado y por lo tanto en ese sentido Trump no se equivoca cuando dice que estamos frente a un narcoestado. Quizás es más difícil de comprobar que existan ciertos carteles como los soles. O sea, los Claro. carteles Los Soles se señala que vienen desde los años 90, pero nunca ha habido pruebas empíricas que ese cartel exista. Sin embargo, si se cortan los suministros, si se cortan las rutas, que es un poco lo que puede estar pasando con estas embarcaciones que están frente a las costas venezolanas, naturalmente los ingresos y lo que significan los negocios de la droga se podrían ver totalmente limitados, restringidos, y eso sí pondría naturalmente en mayores aprietos aún lo que puede ser las lealtades al interior del gobierno de Maduro. Ahora me llama la atención lo que han dicho algunos opositores, María Corina Machado también, que tiene relación con lo que podría pasar al interior de Venezuela si es que, por ejemplo, hay una invasión o un ataque, etcétera, porque muchos temen incluso que exista una guerra civil, la pérdida de vidas. Y por otro lado, también, por ejemplo, María Corina Machado habla siempre de una transición, o sea, de ir paulatinamente, que esto finalmente no sea un quiebre absoluto por bajas que se podrían dar. ¿Tú crees que ese escenario podría pasar también, que es atingente lo que han señalado algunos opositores del régimen de Maduro, que son venezolanos? Ujú. Mira, bueno, en realidad ahí hay dos planos. El efecto de una invasión seguramente es mucho más, hay una mayor adherencia de la gente que está en el exterior de Venezuela. Claro. La gente que está en el interior de Venezuela, naturalmente, como el caso de Corina Machado, no ven con buenos ojos la invasión porque obviamente eso puede fracturar aún más la conflictividad que hay en Venezuela y puede producir naturalmente una guerra civil que puede ser bastante cruenta. Sin embargo, el otro plano, y ese es el plano que podríamos favorecer desde el punto de vista de cómo solucionar este conflicto, es que haya una transición que justamente busque que esta presión que se está ejerciendo en las costas de Venezuela por parte del gobierno de Trump produzca un efecto justamente en una transición, una organización política que supere este conflicto de una manera diplomática, de una manera, que genere una cierta pacificación en la sociedad y que pueda eso permitir volver a restaurar una democracia que se tuvo con mucha fuerza, en la década de los 80, 70, y que por lo tanto podríamos volver en ese sentido a un escenario que podría permitir generar una mayor posibilidad de crecimiento económico. Hay que pensar, que Venezuela tiene uno de los salarios más bajos en la región y en el mundo, tiene una crisis sanitaria, una crisis, de alimentación bastante alta. En los últimos años hemos Crisis conocido humanitaria, cifras bastante implacables de nutrición. claro. Entonces, claramente, esos 8 millones de venezolanos que han salido de su territorio, entonces claramente es un país que está hoy día absolutamente fracturado, es un país que está en crisis, y bueno, la posibilidad obviamente de salir de esto desde una manera pacífica
con un tránsito que genere restauraciones de valores democráticos, que genere cohesión social, son altamente, ¿cierto?, deseables. Y por lo tanto lo peor que podría pasar es que haya una conflictividad que permita una guerra civil, un escenario, y peor aún que sea una invasión extranjera, porque eso, como te decía, podría producir el efecto contraproducente, que una persona que hoy día tiene poco apoyo en el mundo, seguramente en una invasión desde Estados Unidos hacia el interior, ¿cierto?, del país venezolano, podría provocar no tan solo un punto de conflicto al interior de Venezuela, sino que alrededor de las fronteras de Venezuela, como el caso colombiano, que hoy día también, ¿cierto?, Petro ha manifestado de alguna manera algún apoyo a Maduro con el tema, ¿cierto?, justamente de la frontera entre ambos países, digamos. Bien, vamos a quedar ahí muy expectantes con respecto a lo que pueda suceder con esta tensión. La verdad es que son varios los caminos y, por un lado, sigue reclutando a Maduro a las milicias, a estas personas que son civiles, a participar, a desplegarse por el territorio, y por otro lado, los buques ahí que están permanentes de Estados Unidos. Seguiremos muy atentos para ver cómo sigue y avanza esto. Maribel, solamente ahí decirte algo que me parece que igual lo de las milicias, que se ha insistido mucho, obviamente desde un primer momento con el propio Maduro, es unas milicias que no tienen realmente ni preparación ni logística. Es claro, la mayoría gente son civiles. De la tercera edad, además muchos de ellos. Por lo tanto, esos 4.500.000 soldados milicianos que habla, ¿cierto?, Maduro, es así como empíricamente no tenemos la comprobación del cartel Los Soles, podríamos decir que empíricamente no tenemos ninguna posibilidad de decir que ahí hay una base, cierto, logística militar que va a significar un triunfo para defender el gobierno de Maduro. Al contrario, creo que eso podría provocar mucha más diferencia, mucho más conflicto al interior de la población al llevar a civiles básicamente desarmados y sin ninguna posibilidad de defender a su país en una eventual guerra civil o una guerra interna con Estados Unidos. Sí, importante punto. Muchas gracias, Patricio, que esté muy bien. No, gracias al por esta contrario, conversación. a usted, muchas gracias. Buen fin de.